El Tribunal Constitucional de Transición, vista de la causa ROL 2830, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Corte de Apelaciones de Temuco respecto al artículo 4 de la Ley 19.531. Tiene la palabra la señora relatora. Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 5 de mayo, la Corte de Apelaciones de Temuco ha requerido de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante esta magistratura constitucional respecto al artículo 4 de la Ley 19.531 y lo ha hecho en el marco de un proceso de protección presentado por la jueza titular de Juzgado de Familia de la misma ciudad en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quien la excluyó del pago del bono por desempeño institucional y colectivo, pese a haber justificado su ausencia por licencia médica por enfermedad grave de su hijo menor de 1 año. El precepto impugnado establece una serie de estipendios remuneracionales variables, entre los que se encuentra el bono por desempeño institucional de hasta un 7% del sueldo base, el bono por desempeño colectivo de hasta un 6% del sueldo base, la asignación judicial y la asignación profesional. Por otra parte, dicha norma dispone que no tendrán derecho a percibir dichos bonos los funcionarios que sean calificados en lista condicional o deficiente, ni aquellos que durante el año anterior al pago del mismo no hayan prestado servicios efectivos durante a lo menos 6 meses, con la sola excepción de los periodos correspondientes a las licencias médicas por accidente del trabajo, a que se refiere la Ley 19.744, y a los descansos previstos en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo por causa de maternidad. El conflicto constitucional sometido a la decisión de este tribunal consistiría en que la aplicación de la norma impugnada, en el caso concreto, al negar el pago de los incrementos por desempeño institucional y colectivo, vulneraría las garantías de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República y del derecho de propiedad que contempla el numeral 24 del mismo 19 de la Carta Magna. La conculcación se produciría al distinguir arbitrariamente entre quienes han hecho uso de licencia médica por accidentes del trabajo o por descanso de maternidad, pudiendo percibir los bonos aludidos pese a no haber prestado servicios efectivos durante el lapso de a lo menos 6 meses, frente a aquellos que se encuentran en la misma situación, pero producto de una licencia médica originada por razones distintas y ajenas a su voluntad, como lo es la enfermedad grave que le afecta al hijo menor de 1 año, privándoseles, por tanto, del pago del beneficio que forma parte de sus remuneraciones. Conferido el traslado a los órganos constitucionales y las demás partes interesadas para formular observaciones y presentar antecedentes, tanto la recurrente de protección como la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a través de sus respectivos abogados, hicieron uso de este derecho. En lo medular, por una parte, la Corporación Administrativa del Poder Judicial argumenta que lo que en realidad se pretende es crear una situación de excepción no contemplada por el legislador, lo que está vedado al Tribunal Constitucional. A su entender, no se pide que se declare inaplicable parte alguna del artículo 4 de la Ley 19.531, sino que, al contrario, se solicita que esta magistratura constitucional complemente dicho precepto legal, agregando una situación de excepción no contemplada en el referido artículo, como lo es la licencia médica por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, facultad que ni la Constitución Política de la República ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le confiere. Refuerza que el mismo Tribunal Constitucional ha señalado que no puede efectuar este tipo de intervenciones en una ley vigente y para ello cita un considerando 9 de una sentencia de inadmisibilidad del año 2007, de enero, en el rol 626 del 2011, y que al efecto paso a leer en lo pertinente. Dice que lo que el requirente solicita en consecuencia no es que se le deje de aplicar un precepto legal por ser contrario a la Constitución, que es la tarea que la Carta Fundamental confiere a esta magistratura, sino que el precepto le sea aplicado, pero que este tribunal altere la norma y más precisamente que le cambie los efectos queridos por el legislador. Y agrega, el intentado es un requerimiento para modificar la ley, en un sentido que, aunque pudiera considerarse más acorde con la Constitución, esta magistratura no puede acometer sin exorbitar la competencia que la Constitución le asigna. Por otra parte, la recurrente de protección afirma que lo que se impugna es la aplicación de la norma como si la licencia médica lo fuera por enfermedad común, cuyo no es el caso,
expresa que la ausencia por más de 6 meses de sus funciones lo fue por enfermedad grave de su hijo menor de 1 año, justificada por la licencia que le fuera extendida por tal concepto. Tal situación es justamente lo que le pertenece a la órbita del Tribunal Constitucional y la razón por la cual la Corte de Apelaciones de Temuco ha decidido requerir ante esta magistratura. Responde que el Tribunal Constitucional no está creando normas si acoge el requerimiento formulado. Ello por 2 razones. En primer lugar, el efecto de la inaplicabilidad lo es para el caso concreto en que ésta recae, es decir, no hay una aplicación general. Es más, la misma norma puede ser declarada constitucional en otros requerimientos respecto de otras personas con fines distintos, objetos y causas. Y en segundo lugar, de acoger el razonamiento efectuado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, resultaría improbable formular algún reparo de constitucionalidad, por parte de este órgano, pues siempre la declaración de inaplicabilidad implica una alteración de la norma legal, en el caso concreto, de suerte que tal control sería inexistente. A su vez, la Corporación Administrativa del Poder Judicial señala que el legislador no contempló como excepción la licencia médica por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, por lo que menos pudo interpretar la ley y considerar que los días de licencia médica por enfermedad grave del hijo menor de 1 año también como trabajado efectivamente, igual como los descansos previstos en el artículo 195 y 196 del Código del Trabajo. De hacerlo, solo le quedaba apartarse de la norma, no obedecer su claro tenor literal y crear, por vía interpretativa, una nueva excepción al precepto impugnado. Agrega que como la corporación se ciñó a este claro tenor literal, se le atribuye la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley y al derecho a propiedad. A su turno, la recurrente de protección fundamenta que tanto la jurisprudencia administrativa como laboral entienden que el concepto de licencia médica constituye, licencia médica por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, constituye una licencia maternal. Indica que así se ha considerado invariablemente por la Contraloría General de la República y cita algunos dictámenes al efecto, de los cuales resalta que el mismo organismo reconoce, comillas, ha surgido la necesidad de esclarecer si dentro del precitado concepto de descanso de maternidad corresponde incluir aquellas ausencias originadas por enfermedad del hijo menor de 1 año a que se refiere el artículo 199 del Código del Trabajo. También cita que el descanso a la maternidad que alude el artículo no solo comprende los periodos allí mencionados, sino que también el descanso prenatal suplementario por enfermedad a consecuencia del embarazo, el descanso prenatal prorrogado y el descanso puerperal prorrogado, y también se ha hecho extensivo al permiso postnatal parental. Resalta que el órgano contralor a través de sus dictámenes ha entendido que el descanso por enfermedad grave del hijo menor de 1 año es el mismo que el de maternidad. Ello a raíz de la prerrogativa que contempla el artículo 199 del Código del Trabajo, que da derecho al permiso o subsidio cuando el niño menor de 1 año requiera la atención en el hogar con motivo de una enfermedad grave, lo que deberá ser acreditado mediante certificado médico. Expresa que el razonamiento lógico que efectúa la Contraloría tiende a evitar el efecto inconstitucional y discriminatorio al igualar el tratamiento del descanso por enfermedad del hijo menor de 1 año al de maternidad. En otro orden argumentativo, la Corporación Administrativa del Poder Judicial advierte que lo que el Tribunal Constitucional debe resolver es si es o no constitucional la diferencia que establece el inciso 5 del artículo 4 de la Ley 19.531. Esto es, citando una jurisprudencia también del Tribunal en el ROR 2113 del año 2012, si resulta lógicamente justificada, como quiera que al regularse previamente al pago de una remuneración extraordinaria para compensar un desempeño efectivo y cualificado, entendiéndose por tal el cumplimiento de ciertas metas anuales alcanzadas según predeterminadas exigencias de calidad, ello conduce necesariamente a marginar el beneficio a todos quienes no satisfacen esos objetivos requisitos, por no haber prestado servicios durante lo menos 6 meses en el Poder Judicial. Indica la Corporación que según el certificado que se acompaña a Foja 73, aparece que la señora jueza Rocío Pinilla, durante el año 2014, trabajó menos de 2 meses, dado que hizo uso de 311 días de licencia médica, de los cuales 282 días correspondieron a licencia médica por enfermedad grave de su hijo menor de 1 año. Añade que la causal de ausencia invocada es sin duda justificada,
Pero no se trata en este requerimiento de juzgar acerca de la comprensible aflicción que la enfermedad grave de un hijo causa especialmente a una madre. Ello porque el bono de modernización fue establecido por la ley para incentivar el trabajo de los funcionarios en cumplimiento de metas de gestión asignadas al tribunal al que pertenecen, por lo que se requiere para obtenerlo un mínimo desempeño efectivo, lo que no ocurrió. El motivo de la ausencia laboral fue la lamentable enfermedad del hijo menor de 1 año, lo que el legislador no contempló como excepción. En contraposición, la recurrente de protección manifiesta que hacer la discriminación importa una serie de efectos no queridos por el legislador. No puede considerarse que se aviene con la Constitución Política de la República una norma que excepcione de la exigencia de trabajo continuo por 6 meses para el pago del bono a una madre que hace uso del postnatal con un niño sano, sin otros cuidados especiales y gastos propios de la crianza, que requiere sus cuidados, presencia y gasto extraordinario. Destaca que si un niño sano requiere de los afectos y cuidados de su madre por un apego seguro y desarrollo integral, que es lo que busca precisamente el postnatal, con mayor razón lo requiere un niño que no está sano y que está gravemente enfermo y que además requiere de un trato distinto para poder ser igualado en sus derechos. Finalmente, la Corporación Administrativa del Poder Judicial expone que la aplicación de la norma que se impugna de inaplicabilidad no atenta contra el principio de igualdad ante la ley, sino que es una diferencia razonable. En efecto, precisa que la discriminación de la norma impugnada es una diferenciación razonable y justificada, fundada en principios claros, que es la protección al trabajador y la protección a la maternidad, ambas constitucional, legal, política y socialmente aceptadas, y que en el extremo entroncan con derechos esenciales específicos, incluso reconocidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Agrega que es clara la voluntad del legislador de favorecer a los trabajadores que se encuentran en alguna de las situaciones por sus características especiales, y no a otras causales de ausencia por justificadas que ellas sean. En contrario, la recurrente de protección estima que la aplicación de la norma que se impugna de inaplicabilidad sí atenta contra el principio de igualdad ante la ley. Recuerda que la finalidad última de la licencia médica común no difiere de aquella por enfermedad laboral o accidente del trabajo. Sin embargo, a esta última se le concede el beneficio del incremento, mientras que la primera mencionada no. Formula que la transgresión a la garantía señalada resulta más clarificadora al hacer el ejercicio inverso, pues es inconstitucional considerar que a la recurrente de protección en la regla general de quienes se han ausentado por el tiempo descrito en el artículo 4, por cuanto su ausencia no se debió a una decisión personal, ni siquiera a un padecimiento propio, sino al padecimiento de un hijo menor de 1 año, por lo que no existe razón para incluirse dentro de la regla del artículo 4, resultando esta distinción carente de razonabilidad. En razón de lo dicho, el conflicto constitucional sometido a la decisión de esta magistratura consiste en determinar si con la aplicación de la norma impugnada, en el caso concreto, al negar el pago de los incrementos por desempeño institucional y colectivo, a quien ha hecho uso de una licencia médica por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, se estaría con ello vulnerando la garantía de la igualdad ante la ley y el derecho a propiedad. Por resolución de 30 de junio, excelentísimo tribunal, del 2015 se ordenó traer los autos en relación, se agregó la causa para su vista a la tabla de pleno el día de hoy y se anunciaron para alegar el abogado Jorge Romero Adriasola por la parte recurrente de protección, doña Rocío Pinilla, y el abogado César de Ramón Rubio en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Eso es todo, señor presidente. Bien, muchas gracias. Entonces, por la recurrente en el recurso de protección que constituye la gestión pendiente, alega el abogado Jorge Romero Adriasola hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Buenos días, señorías excelentísimas. Comparece Jorge Romero Adriasola por la recurrente en sede de tutela de garantías fundamentales, la señora Rocío Pinilla Abadí. Y comparezco en estrado, vuestras señorías excelentísimas, a efectos de que se declare la inconstitucionalidad de la norma contenida en el artículo 4 de la ley 19.531, en base al argumento, señoría, que expondré. Deseo, su señoría, previo a ingresar al conflicto de constitucionalidad, hacer una breve relación de los hechos que originaron la interposición de la acción constitucional,
para que no aparezca su señoría que esta acción constitucional o estar hoy en día reunidos en esta sala sea porque sí. Vuestra señoría, excelentísima, debo señalar al efecto que mi representada dio a luz a su hijo el 29 de octubre del año 2013. Al correr su señoría del tiempo, la segunda semana del mes de diciembre del mismo año, debió ejercer la facultad que le confiere el artículo 199 bis del Código del Trabajo, esto es manifestar a su empleador, y a la ISAPRE correspondiente si ejercía el postnatal parental extendido, la media jornada o renunciaba a él según acta que dictó al efecto la excelentísima Corte Suprema. Pues bien, ejerce este derecho, su señoría, manifiesta su voluntad de ejercer este derecho de manera de desempeñar funciones en media jornada, lo que fue avisado por la Corte de Apelaciones de Temuco y también por la ISAPRE respectiva. Solo al cabo del segundo mes de vida del menor Teo Nicolás, que es el nombre del menor que resulta ser el alérgico alimentario múltiple, al cabo del segundo mes de vida, su señoría, y en el control precisamente realizado al cabo del segundo mes, el facultativo que lo trata el doctor Andrés Román Navarro en la ciudad de Temuco, ante los incesantes llantos que presentaba el menor previo a la consulta y ante una postura corporal encogido, con ciertos movimientos que eran irregulares, y ante el examen clínico, su señoría señala, y la anamnesis formulada a la madre, en la que se destaca, su señoría, la presencia de heces con restos de sangre, se advierte la presencia de una alergia, en principio, a la proteína de la leche, de vaca. Se le realiza una serie de pruebas clínicas, su señoría, entre ellas un examen de hemorragias ocultas. En el examen de hemorragias ocultas se confirma, su señoría, la presencia de sangre en las heces del menor. Con esto se le indica, su señoría, a la madre que debía excluir de su dieta todo aquello relacionado con productos lácteos, caseínas, caseinatos, sueros, todo lo que implicaba, su señoría, algún derivado de los productos lácteos. Debo señalar en este punto, su señoría, que la alergia alimentaria, en cualquiera de sus manifestaciones, no tiene que ver con las intolerancias. La alergia alimentaria es una sobrereacción del sistema inmune a la ingesta de alimentos que los reconoce como parásitos, como bacterias o como algún agente patógeno. Sobrereacciona el sistema inmune inflamando mucosas, su señoría, incluso produciendo shock de carácter anafiláctico para efectos de expulsar este cuerpo extraño que ha ingresado al cuerpo del menor. Es decir, la alergia alimentaria múltiple resulta ser una enfermedad y no una condición. Pues bien, su señoría, al cabo de un determinado tiempo, se le ordena a la madre retirar de su dieta todos estos derivados de los lácteos. Sin embargo, el menor no mejora. Pasan un par de meses, su señoría, en esta prueba se le ordena retirar una serie de alimentos que podrían ser eventualmente alergenos para el menor de la dieta de la madre, por cuanto el menor se alimentaba de la leche materna. Pues el facultativo coincidía en que la leche materna o la lactancia materna exclusiva era la única manera de mejorar a este menor. ¿Por qué pongo hincapié en esto, su señoría? Porque la lactancia materna exclusiva y a requerimiento del menor, cuando éste lo requiriese en definitiva, importaba que la madre tuviese que estar con el menor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, era la única forma en que éste se alimentaba. No se le podía hacer ingesta de alimentos sólidos, sino hasta que el facultativo lo autorice. Pues bien, sucedía con este diagnóstico de la alergia alimentaria múltiple, incluía, de su dieta esta serie de alimentos y ante la no mejora del menor de su condición general, se le diagnostica la alergia alimentaria múltiple. Se comienza un peregrinaje, su señoría, en la ciudad de Santiago por una serie de doctores en distintas clínicas de esta ciudad. Todos coincidían en el mismo diagnóstico, todos coincidían, su señoría, en que la lactancia materna exclusiva era la única manera de sacar al menor de esta condición. Pues bien, su señoría, en este punto deseo rescatar que esta condición del menor, esta enfermedad del menor, provocaba que la madre debiese estar a disposición de éste, estando en condiciones de voluntad y físicas de poder desempeñar el trabajo que ella había abrazado al momento de ingresar al Poder Judicial. Sin embargo, por una situación que le era ajena a su voluntad, ella no podía asistir a este trabajo. Lo requería el menor para mejorar su condición. Pues bien, hay un certificado, su señoría, acompañado en el escrito de observaciones, en donde hay un facultativo que certifica efectivamente que el menor se encuentra en una condición de requerimiento total y que la madre realizaba una labor insustituible en aquella oportunidad. Pues bien, a los 7 meses de vida, su señoría, la madre consumía apio, agua, azúcar y membrillo cocido. Esos eran sus 4 alimentos que
que llevaba consumiendo. Pues bien, la salud de la madre fue empeorando considerablemente, de suerte que decide por sí suspender la leche materna y probar una serie de leches elementales, su señoría, que se encuentran en el mercado, a efectos de ver si el menor Teo Nicolás soportaba esta leche, si la toleraba o no. Se llegó, su señoría, luego de un peregrinaje largo a una leche elemental que se denomina Silea Humana, que es importada desde Italia, su señoría. 38.500 pesos cuesta el tarro de 400 gramos, consumía un tarro cada 2 días, el menor, porque era el único alimento que consumía. Todo de 600.000 pesos al mes se consumían, pues, su señoría, en este alimento. Al efecto, su señoría, y luego ya transcurrido los 8 meses de vida del menor y habiendo tolerado solo este alimento, el facultativo tratante en esta ciudad, el doctor Paul Harris, jefe de gastroenterología de la Universidad Católica, decide realizarle un examen, se denomina colonoscopia corta, con una biopsia a su sistema intestinal, lo que corrobora efectivamente la alergia alimentaria múltiple, que en ese momento, a propósito de la incorporación de este alimento, iba paulatinamente en regresión. Todo este peregrinaje, su señoría, de la familia en general, aparece hoy en día personificado en la persona recurrente, la señora Rocío Pinilla de Abadía. De todos estos hechos, su señoría, entonces aparece claro que el fundamento en sede de tutela, y ya ingresando, su señoría, a la materia propiamente tal, en sede de tutela, dice relación con que no resulta explicable el motivo que tiene la norma para excluir del pago de los incrementos previstos en el artículo 19.531 a mi representada, quien ha debido ausentarse, su señoría, también por motivos de salud, que no son ni siquiera directamente de ella, sino que son de su hijo menor de 1 año. Carece en consecuencia, su señoría, juicio de los recurrentes en sede de tutela, esta norma de una justificación, de una razonabilidad total para efectos de realizar la discriminación como en efecto lo formula. En cuanto al conflicto de constitucionalidad, ha sido muy bien determinado, su señoría, en la relación. Solo referiría que al respecto, muy sucintamente, el conflicto de constitucionalidad consiste en dilucidar si, en definitiva, esta norma de la ley 19.531, en su artículo 4, básicamente en el inciso 5, pugna o no con el artículo 19, número 2 de nuestra Carta Fundamental, y el número 24 tangencialmente respecto a las remuneraciones. Respecto a las remuneraciones, su señoría, y los contornos del derecho de propiedad, no me referiría en honor al tiempo, debido a que el derecho de propiedad aparece con contornos bastante definidos. Sin perjuicio de ello, necesito, su señoría, referir breves pasajes al principio de igualdad ante la ley. Este principio de igualdad ante la ley, esta alta magistratura ha tenido la oportunidad de referirse en una serie, su señoría, de sentencias. Destaco, su señoría, el considerando 17º de la sentencia dictada en el rol 14, en donde se señala que la igualdad ante la ley supone analizar si la diferencia legislativa obedece, dice la sentencia, a fines objetivos y constitucionalmente válidos. Pero para este examen es necesario, dice su señoría, efectuar el examen a la luz de los principios de racionalidad, dice, además de los principios de proporcionalidad, y teniendo en cuenta la situación fáctica, la finalidad de la ley y los derechos afectados. Pongo énfasis, su señoría, en que este es el trabajo que este tribunal está llamado a realizar. Respecto a la situación fáctica no redundaré, su señoría, solo pondré énfasis en que esta situación fáctica es distinta a todos los requerimientos que se han efectuado por esta misma norma ante este Tribunal Constitucional, debido a que la naturaleza de la licencia sí lo amerita. Sin embargo, resulta necesario analizar el porqué o la finalidad de la norma. ¿Qué finalidad tuvo el legislador para efectos de determinar esta distinción? Fundarse, su señoría, en la hipótesis de evitar la utilización de licencias fraudulentas importaría, su señoría, partir del análisis de un principio de mala fe, cuestión que está impedido, su señoría, en cualquier análisis de interpretación de normas. Sin embargo, y además, su señoría, la ley propone una serie de cortapisas y de sanciones incluso para quienes utilicen fraudulentamente este tipo de licencias. Si uno recurre, su señoría, al mensaje de la ley, el mensaje de la ley 19.531 no es claro, no señala absolutamente nada respecto a esta particular distinción, solo funciona en base a criterios de gestión, su señoría, y modernización del Poder Judicial. Sin embargo, en la historia de la ley existe una breve mención efectuada por la, en aquel entonces, ministra de Justicia, Soledad Alvear, cuando se le pide en el Senado justifique en qué consiste esta distinción. Y señala el efecto, su señoría, o cita un ejemplo, dice que esta distinción está generada para aquellas personas que utilizan, por ejemplo, dice, permisos sin goce de remuneraciones por más de 6 meses. Es decir, el fundamento de la norma, su señoría, es un fundamento voluntario. Es el funcionario que se pone por voluntad propia en la situación de estar ausente por más de 6 meses.
Ese es el ejemplo que utiliza su señoría la ministra en aquella oportunidad. 2 pasajes de la historia de la ley. La interrogante se mantiene en consecuencia, su señoría, quizás para ello es necesario analizar el artículo 28 de la ley, del decreto, supremo número 3 de 1984, en que se trata, su señoría, la naturaleza de la licencia médica. Básicamente me referiré, su señoría, a cuál es el común denominador de todas estas licencias médicas. El común denominador, su señoría, y está tratado en jurisprudencia administrativa, dictamen 39856 del año 1999 de la Contraloría General de la República, confieren, su señoría, como mínimo común denominador, un derecho a los empleados del sistema público y privado, derecho irrenunciable a ausentarse de sus labores a efectos de ¿qué? De producir la recuperación de la salud. Esta obligatoriedad o esta irrenunciabilidad, su señoría, supone para el empleador la imposibilidad de permitir o generar, en definitiva, las condiciones necesarias para que el empleado no realice desempeño alguno de las funciones a las que está llamado a realizar. Y para el empleado se ve en la obligación de no desempeñar ninguna de las obligaciones que su cargo le implica. Siempre, su señoría, en todas las licencias médicas, con goce total de sus remuneraciones. En consecuencia, su señoría, ante esta situación de renunciabilidad, no puede resultar idónea la distinción que efectúa la norma, su señoría, que hoy aparece impugnada. Pues no resulta razonable que una persona que deba alejarse de sus funciones por un accidente laboral o por maternidad, se le incluya dentro del pago de estos bonos versus aquella que se debió ausentar por una licencia distinta a las 2 de las mencionadas en el tenor literal de la norma. Y no resulta razonable, su señoría, por cuanto todas tienen el mismo común denominador, a los que ya me referí. Deseo, su señoría, señalar en qué consiste la distinción de este requerimiento en particular. La distinción, su señoría, y bien lo ha referido la señora relatora, en que la licencia por maternidad invariablemente en la jurisprudencia administrativa ha sido tratada como una licencia por maternidad, pero la licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año ha sido asimilada a licencia por maternidad. Existen innumerables, su señoría, dictámenes que existen se citan en las escritas de observaciones, y que a lo largo de 10 años la Contraloría General de la República básicamente ha hecho el ejercicio de interpretación de las normas previstas en el artículo 195, 199 y 198. Básicamente el artículo 199, que contempla el descanso por enfermedad grave de un hijo menor de un año, hace procedente los beneficios del artículo 198 del Código del Trabajo. Consecuencia de ello, su señoría, debe ser considerada como licencia, dice, o descanso por maternidad, constituyendo una especie de licencia maternal. Esa es la diferencia, su señoría, que consiste o que contiene este requerimiento. Y resulta de toda lógica el razonamiento que efectúa la Contraloría General de la República, y en efecto ello sustenta la distinción arbitraria que esta parte sostiene. No puede considerarse, su señoría, que se aviene con la Constitución Política de la República, que se excepcione de la exigencia de trabajo continuo una persona que posee un hijo sano, que a los 6 meses de vida puede volver a su trabajo sin ningún problema, su señoría, y se le pague su bono frente a otra que, frente a un hijo enfermo, con las calidades, con los requerimientos que ello implica, su señoría, no solo económicos, sino que emocionales y psicológicos, se le obligue a volver a los 6 meses, su señoría, para efectos de ¿qué? De tener este incremento. Interpretar la norma de esa manera o entender que la norma o la intención del legislador fue aquella, no se aviene, su señoría, con la Constitución Política de la República. Deseo, su señoría, para redondear esta exposición, hacerme cargo de algunas alegaciones formuladas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Básicamente, a lo largo de la historia de estos requerimientos, señores, se han ido reduciendo. Y me voy a referir a las 2 de carácter formal. Una que dice relación con que en sede de tutela se estaría solicitando, su señoría, se incorporara una excepción no contenida al tenor literal del artículo 5º. Debo señalar al respecto, su señoría, que las alegaciones de sede de tutela son resueltas en sede de tutela, en la ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Y generalmente en discusiones de este tipo, su señoría, lo que se discute es efectivamente que la actuación de un determinado órgano no ha sido ilegal o ha sido arbitraria. En este caso, su señoría, resulta además de ilegal, contraria a la Constitución. Y en cuanto, su señoría, al argumento en orden a que se le está solicitando a este excelentísimo tribunal complemente una norma, debo advertir, vuestras señorías excelentísimas, que aquello no aparece del requerimiento efectuado por la ilustrísima Corte de Apelaciones. Debo señalar, su señoría, que este requerimiento lo efectuó el órgano jurisdiccional, no lo efectuó esta parte. Y la petición, su señoría, a efectos de otorgar la debida competencia a este excelentísimo tribunal, aparece prístinamente señalado del oficio remisor y de la resolución que ordena, su señoría, requerir el pronunciamiento de este tribunal
constitucional. En ese aspecto, su señoría, entonces, considera esta parte, humildemente, que el tribunal sí tiene competencias para pronunciarse sobre el conflicto de constitucionalidad requerido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Se trata de determinar en consecuencia, su señoría, no la creación de una norma, sino que si la aplicación de esta norma en particular se aviene o no con la Constitución Política de la República, las garantías del artículo 19, número 2 de la Constitución Política, y tangencialmente el 19, número 24, su señoría, en ordenar las remuneraciones respecto a las que ha sido sustraída de la esfera de dominio de mi representada. Finalmente, su señoría, termino la exposición señalando que excluir a mi representada, que se ausentó por más de 6 meses de sus funciones por una licencia por enfermedad grave de un hijo menor de 1 año, y privarla de las asignaciones contenidas en las normas, de esta norma tantas veces citada, no solo resulta, su señoría, carente de justificación, no solo resulta carente de razonabilidad, de proporcionalidad, de objetividad, sino que además, su señoría, vulnera las garantías a las que me he referido. Eso es todo cuanto puedo señalar a vuestra excelentísima señoría. Muchas gracias. Por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, alega el abogado César de Ramón Rubio, hasta por 20 minutos. Gracias, su señoría. Con la venia del excelentísimo tribunal, comparezco por la Corporación Administrativa que le recurría en la gestión judicial pendiente en que se originó este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Es verdad que formalmente lo formuló la Corte de Apelaciones de Temuco, pero accediendo a lo concreto y específicamente solicitado en el recurso de protección, en el primer otro sí, en que se pedía precisamente que se recurriera ante vuestra excelencia. En realidad, en el recurso de protección referido y en el requerimiento a este excelentísimo tribunal, no hay concretamente solicitud de que se declare inaplicable parte alguna del artículo 4. Solo se le solicita que se pronuncie sobre la constitucionalidad de dicho precepto. La verdad de las cosas es que, tanto en el recurso de protección como en este requerimiento, y lo ha reiterado la parte de la señora Pinilla en sus observaciones de fondo, se afirma que la excepción de que contempla el inciso cuarto el inciso quinto de la ley, del artículo cuarto de la ley 19.531, que considera como tiempo trabajado el tiempo ausente justificado con licencia por accidente del trabajo o con licencia por maternidad o por problemas en el embarazo, específicamente licencias contempladas, estas últimas, en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo, que el artículo cuarto cita expresamente, artículos 195 y 196. En realidad, lo que se solicita en el requerimiento y en el recurso de protección pendiente es que esa excepción de considerarlo como tiempo trabajado, el tiempo con ausencia justificada con esas licencias, opere también esa excepción con relación a la licencia médica por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, que, como lo ha dicho el distinguido colega, está contemplada en el artículo 199 del Código del Trabajo. Una primera cuestión, entonces, es claro que la excepción a la regla general que establece el artículo 4, que en síntesis, además de las condiciones relativas a la calificación del funcionario en el año anterior al que se paga el bono, requiere un tiempo mínimo de trabajo en ese año anterior al que se paga el bono. Esa es la regla general. 6 meses a lo menos de trabajo efectivo. Pero aunque no tengan 6 meses, si tenía una licencia por maternidad o por problemas en el embarazo, contemplada en el 196 y el 195 del Código del Trabajo, entonces ese tiempo se considera trabajado. Y, como tal, tendría derecho al bono.
Nada dice el artículo 4 respecto al artículo 199. En el requerimiento se sostiene que no resulta explicable cuál es el motivo para excluir de los bonos a las personas que han debido ausentarse, también por motivos de salud, tanto o más graves que un accidente del trabajo, como es la enfermedad grave de un hijo menor de 1 año. Está claro. ¿Cuál es el motivo para no contemplar como excepción a la ausencia y considerarlo tiempo trabajado, el tiempo con licencia por enfermedad grave? Bueno, hay una primera diferencia. Como ha dicho el excelentísimo tribunal, el principio de igualdad ante la ley puede resultar infringido cuando se está frente a una discriminación o diferencia de trato entre personas que se encuentran en situación similar. Y que cabe preguntarse, ¿es lo mismo encontrarse con licencia médica por accidente del trabajo? Ya, olvidémonos del accidente del trabajo. Encontrarse por licencia médica por maternidad prenatal, postnatal, o por enfermedad durante el embarazo, o por dificultades derivadas del alumbramiento, que es lo que contempla el artículo 196. Es lo mismo que la enfermedad grave de un hijo menor de 1 año. De partida, el artículo 199, a diferencia del 195 y 196, establece un beneficio que, me permito citarlo, puede ser usado por el marido, por el padre. Agrega el 199 que en caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos, la madre o el padre, a elección de la madre, podrán gozar del permiso y subsidio referido. Esta ya es una gran diferencia con el permiso prenatal, postnatal y con el permiso por dificultad en el embarazo o derivadas del alumbramiento. Eso solamente puede favorecer a la madre. Esa es una gran diferencia. Es entonces, se trata de situaciones de personas que se encuentran en un estado similar. La misma ley parece que es diferente. En relación con el examen de la igualdad ante la ley, el excelentísimo tribunal también ha dicho que enseguida hay que ver si la diferencia tiene el carácter de arbitrario, importando por ello una transgresión a la Carta Fundamental. ¿Es diferencia arbitraria la que hizo el legislador cuando solo contempló como excepción los permisos o licencias del artículo 195 y 196 y no incluyó lo del 199? ¿Es una actuación arbitraria del legislador? Entiende mi parte que ello ha sido resuelto a lo menos en 2 ocasiones por el excelentísimo tribunal en materias análogas, en sentencias dictadas a propósito de, eso sí, de enfermedades comunes, enfermedades catastróficas que afectaron a los trabajadores. En las causas roles 2113 y 2456, el excelentísimo tribunal consideró que no había infracción a la igualdad ante la ley. Es claro que en este caso no estamos hablando de enfermedades comunes, ni de licencia por enfermedad común. No lo ha dicho la corporación en ninguna parte. En este caso, no hay duda, por su ubicación incluso en el Código, que el artículo 199 se refiere a un beneficio que tendiente a la protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar, que es como se intitula el título correspondiente, título segundo del Código de Trabajo. De manera que es cierto, no es una licencia por enfermedad común, es una licencia que pertenece al grupo o al género de las licencias por maternidad. Pero a mi parecer
no hay duda que se trata de especies distintas. Una, el permiso pre y postnatal; otra, la derivada de enfermedades durante el embarazo o del alumbramiento; y otra especie, la del artículo 199, que se refiere a la enfermedad grave del hijo menor de 1 año. No es, entonces, menos cierto que en este caso hay una diferencia objetiva que permite concluir que no hay infracción a la igualdad ante la ley. No hay duda que en el caso que nos ocupa, la situación de la recurrente señora Pinilla es lamentable. No hay duda que su ausencia está plenamente justificada. Pero aquí, sus señorías, en este requerimiento no se juzga la comprensible aflicción que la enfermedad grave de un hijo causa, especialmente a la madre. Aquí lo que se juzga es si hay infracción a los dos derechos fundamentales invocados: la igualdad ante la ley y el derecho a propiedad. Respecto a la igualdad ante la ley, como ya lo expuse, no hay duda que aquí nos encontramos en situaciones diversas. Y no hay duda que en casos análogos el tribunal ha dicho que no hay infracción al principio de la igualdad ante la ley. Y con relación al principio, al derecho de propiedad, el mismo tribunal ha fallado en las dos sentencias antes citadas, en los roles 2113 y 2456, que no se vulnera el derecho de propiedad porque el artículo 4, al establecer las condiciones para devengar los bonos o incrementos por desempeño institucional o por eficiencia, por cumplimiento de las metas, en realidad ese artículo solo establece los requisitos para devengar esos incrementos variables y se ajusta en ello al artículo 19, número 24, inciso segundo de la Carta Fundamental, en cuanto solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad. Eso es lo que hace el artículo 4. Usted devenga el bono siempre que cumpla con este y este requisito. Condición, a lo menos calificación a lo menos condicional en el año anterior al que se paga el bono. Trabajo efectivo de 6 meses a lo menos en el año anterior al que se paga el bono. Y seguir siendo funcionario a contrata o de planta. A lo menos 1 mes durante el año que se paga el bono. No hay, por lo mismo, y lo ha dicho así el tribunal en casos análogos relativos al bono o al incremento, infracción tampoco al derecho a propiedad. Lo que queda en claro es que este excelentísimo tribunal debe resolver si se infringen o no esos preceptos constitucionales invocados en el recurso de protección y en el requerimiento, por la diferenciación que el legislador evidentemente hace. Hay una discriminación, pero ¿es arbitraria? Al respecto, me permito recordar que el artículo 4 de la ley 19.531, que fue sustituido por la ley 20.224, estableció, a contar del 1 de enero del año 2008, lo que se llamó un bono de modernización para el Poder Judicial, estableciendo un beneficio desde el grado 3 de la escala de sueldo hacia abajo, o sea, desde presidente de Corte de Apelaciones hacia abajo, incluyendo incluso al personal de la Academia Judicial y al personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Y estableció, en realidad, un bono bien sui generis, compuesto por 3 elementos.
un componente base, que es de un 9%, que se paga mensualmente, sin otro requisito más que desempeñar un cargo de planta o a contrata, a lo menos en parte del mes en el año en que se paga ese componente. En realidad, podría decirse que pasó a formar parte de la remuneración habitual. Y establece dos incrementos variables. Uno por desempeño institucional y otro por desempeño colectivo. El primero de hasta un 7%, el segundo de hasta un 6% de la suma del sueldo base, la asignación judicial y la asignación profesional percibida por el funcionario en el respectivo periodo. O sea, percibida en el mes o en el trimestre en que se paga ese incremento. Como puede advertirse, hay condiciones que deben cumplirse el año inmediatamente precedente, que es la calificación y el desempeño efectivo a lo menos durante 6 meses. Y otras condiciones que deben cumplirse en el año en que el, comillas, bono se paga, que es ser funcionario de planta o a contrata, a lo menos en parte de un mes. Y en el caso de los incrementos variables, exige incluso ser funcionario de planta o a contrata un mes completo a lo menos. Si no, no tiene derecho al incremento. Este inciso quinto del artículo cuarto, que establece las condiciones y que establece la regla general y también las excepciones que ya he expuesto, en realidad es similar al texto original de la ley 19.531. Lo que hizo la ley 20.224 fue solamente agregar las licencias médicas por accidentes del trabajo, porque originalmente estaban solamente las licencias médicas por los descansos establecidos en el artículo 195 y en el artículo 196 del Código de Trabajo. Eso siempre ha estado en la ley de 19.531. Se le agregó, como repito, solo los accidentes del trabajo. ¿Y por qué? Ello queda claro incluso en la historia de la ley. Me permito citar, y el excelentísimo tribunal lo tuvo incluso y lo citó en las sentencias a que me he referido, roles 21.13 y 24.56. Allá en la comisión respectiva, el ministro de la Corte Suprema, señor Cuica, me permito citarlo textualmente, señaló que las proposiciones contenidas en esta iniciativa, se refiere a la ley 20.224, son fruto de un intenso trabajo desarrollado por los distintos estamentos que integran el Poder Judicial y los Ministerios de Justicia y de Hacienda. Intervinieron representantes de la Corte Suprema y de todas las asociaciones gremiales que agrupan a los funcionarios. Es un texto enteramente consensuado por dichos actores. Y agrega específicamente el señor Cuica, conviene tenerlo presente, que el bono de modernización que beneficiará a los funcionarios se asocia al buen desempeño, es decir, al aumento de la productividad. Expresó el señor Cuica que este mecanismo, basado en una definición de metas de gestión, fue discutido y finalmente aceptado por todos los intervinientes, y que en la misma comisión aparecen también el presidente de la Asociación de Magistrados, ministro Mario Carroza, y dice: coincido con lo expresado por el señor Cuica, y se declara satisfecho con los términos de la iniciativa. Concurre también el presidente de la Asociación de Empleados, señor Raúl Araya, y se expresa de manera similar a la expresada por el señor Cuica y por el señor Carroza. Aparece también el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial, otra asociación gremial. Y lo mismo. No es
algo que no se haya discutido y examinado en las instancias correspondientes en cuanto a sus efectos. Y el resultado fue que no se alteró lo que venía en la ley 19.531 y se mantuvo como excepciones solamente lo referido a los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo. Se agregó los accidentes del trabajo y naturalmente no se dijo nada respecto a una situación distinta, que es aquella contemplada en el artículo 199, las licencias por enfermedad grave del hijo menor de 1 año. Parece, a mi parte, que el bono de modernización que se estableció para incentivar el trabajo de los funcionarios y funcionarias en el cumplimiento de las metas de gestión asignadas al tribunal a que pertenecen, requiere un mínimo de desempeño efectivo. Y la verdad de las cosas es que, por justificado que sea, comprensible absolutamente y lamentable, la señora Pinilla no cumplió dicho mínimo, ni se encuentra en los casos de excepción previstos en el citado artículo 4º, inciso 5º de la ley citada. No la contempló el legislador la ausencia laboral motivada por la enfermedad grave de un hijo menor de 1 año. Y la ley no prohíbe esas diferencias, lo que prohíbe que sean diferencias arbitrarias. Y ya he señalado que en este caso no podría decirse que hay arbitrariedad, ni que se infringe la igualdad ante la ley, ni menos el derecho a propiedad. En realidad, y reitero, ni en el requerimiento de la Corte de Apelaciones de Temuco, ni en el recurso de protección pendiente ante dicho tribunal, se solicita inaplicar un precepto legal o parte de un precepto legal, sino que en el fondo, aunque no se dice, en el hecho es que se pretende que se agregue una nueva situación de excepción, no contemplada en el referido artículo 4º, como lo es la licencia médica por enfermedad grave del hijo menor de 1 año. Para lo cual, como ya se dijo en las observaciones de esta parte, no hay norma constitucional ni legal que faculte a vuestra excelencia a agregar a la ley una excepción no expresada por el legislador, aunque ello pareciera comprensible. No es la materia discutida en este requerimiento. Y así lo ha dicho este excelentísimo tribunal en la sentencia que fue citada por la señorita relatora, rol 626. El abogado, su tiempo ya terminó. Gracias, su señoría. Concluyo solicitando que se rechace el requerimiento de autos. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? ¿Señora ministra? No, muy bien. Concluida la vista la causa.